Si él nos podrá traer algo de tranquilidad o más bien lo contrario, veremos, pero sí por lo menos quiero tener el paracaídas abierto para que el golpe sea un poquito más difícil, más llevadero, mejor dicho. Sí, en días frenéticos porque, bueno, hay novedades prácticamente todos los días en cuanto a la economía. Bueno, está del otro lado, ya le damos la bienvenida, ha sido un gusto, o va a ser un gusto siempre, lo escuchamos y lo disfrutamos, hoy va a ser un gusto hablar de manera directa con él. Entiendo que tal vez para él no sea tan agradable a la vista mi presencia que la de Ana en comparación a la de Ana Pedraza, pero bueno, estamos con León y vamos a hacer lo posible para caerle bien al gran Horacio Robelli. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Grandes ustedes, muchas gracias por la comunicación. Por supuesto, esa diosa de Ana Pedraza es una hermosa mujer, simpática, tiene todas las virtudes, pero ustedes son grandes trabajadores de la radio, de la comunicación, y la pueden reemplazar eficientemente. No con la gracia de esa, ninguno tenemos la gracia de esa. No pretendemos eso tampoco, eso es así, porque sería muy pretencioso de nuestra parte. Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Horacio, se viene el nuevo gobierno inminentemente, asume el día domingo, ya el próximo día hábil en la Argentina será con otro presidente. Incertidumbre de acá para nosotros, pero no sé qué podemos esperar para el lunes. Algunos dicen que se va el dólar de un día para el otro al doble, el oficial, que va a haber una unión de los tipos de dólares. ¿Qué se viene para la Argentina a partir del lunes? Bueno, primero, él dice que el dólar lo va a fijar el mercado. Nosotros tenemos un mercado a futuro, donde ahí ofrecen los importadores y los exportadores, porque los dos necesitan asegurar el tipo de cambio. El que exporta para saber cuánta plata Argentina va a traer para pagar sus costos en pesos, y el que importa para saber cuánto le va a salir el dólar para poder comprar la importación. Bueno, ese mercado siempre estuvo intervenido por el Banco Central. En todas las gestiones siempre el Banco Central intervino. Ahora, el Banco Central perdió las elecciones el 19 de noviembre, el gobierno, el 20 fue feriado, el Día de la Soberanía, pero el 21 de noviembre el Banco Central desapareció. Es más, el Banco Central termina con reserva negativa porque fue gran vendedor de dólar a futuro. O sea, tiene todavía dólares vendidos a futuro. Pero ya ahora, a partir del 21 de noviembre, ese mercado fluctúa libremente entre importadores y exportadores, que son básicamente las dos principales fuentes de compra y de venta. Bien, ese dólar al último día hábil de diciembre de este año, el 29 de diciembre, está a 770 pesos. Para enero, esto fue ayer, el mercado cerró ayer. Hoy va a ser otro precio, pero estamos en esa onda. En enero 875 pesos y en febrero 958 pesos. Una terrible devaluación de nuestra moneda. Recordemos que el tipo de cambio oficial está a 381 pesos. O sea, estamos hablando del 300% en 2 meses. En 2 meses. 300% en 2 meses. 100% en este mes. Claro. Es cierto que la gente ya no tomaba el dólar a 381. También es cierto que los exportadores tenían un dólar de 630 pesos, porque tenías una mezcla entre el contado con liqui, que ayer cerró a 917 pesos, y el oficial de 381. Eso te da un dólar de 630 pesos. Para exportar, pero importabas a 381. O sea, va a haber una devaluación muy fuerte, muy fuerte. El paquete de medidas, ese ley ómnibus que manda, él necesita reeditar las dos leyes que hizo el menemismo. Necesita reeditar la reforma administrativa de Estado, que es la ley 23.696, y la de emergencia económica, que fue la 23.697. Esas dos leyes las necesita reeditar para poder sincerar el tipo de cambio y para poder hacer las reformas en el Estado que quiere hacer, y también la reforma laboral que pretende hacer. Es un gobierno que está en la unión entre el capital financiero internacional, básicamente BlackRock, tiene ahí los tres principales hombres que manejan la caja, porque el Ministerio de Economía maneja la caja, maneja la Secretaría de Hacienda, que es el Tesoro de la Nación, o sea, los ingresos y los egresos del Estado. La caja del Estado se la dieron a Luis Toto Caputo. Es más confiable agarrar una yarará, nosotros decimos víbora a la cruz, agarrar una yarará con la mano, que Luis Toto Caputo. El mismo Milei, lo vimos la semana pasada, lo acusaba a Caputo que la plata que entraba en el Fondo Monetario Internacional se rifó 15.000 millones de dólares, que así como entró los malvendió a precio oficial entre sus amigos. Esto lo acusaba Milei en octubre del 2018 y hoy lo nombra como ministro. Esto demuestra que Milei
no maneja el tema, que el que realmente administra la parte de la caja, es BlackRock y los grupos de capital financiero. Es más, los tres principales hombres, tanto Caputo como Santiago Bausili, que va a ser el presidente del Banco Central, siempre trabajaron juntos. Caputo siempre fue el jefe de Bausili. Los dos fueron, el jefe de la mesa de dinero era Caputo, el segundo era Bausili, en el JP Morgan. El JP Morgan es un banco donde tiene participación accionaria BlackRock y Vanguard, que es otro fondo de cobertura. Bueno, cuando pasaron el Deutsche Bank, pasaron con el mismo cargo. Cuando vinieron a Argentina, uno era el secretario de Finanzas y el otro el subsecretario. Cuando Caputo pasó a ser presidente del Banco Central en junio del 2018, Santiago Bausili pasó a ser el secretario de Finanzas. Los dos tienen una sociedad que se llama Anker, Sociedad Anónima, que es una cueva de dinero, que ellos son consultores, pero a su vez, por ejemplo, administran frente al hipódromo, como si fuera ahí, frente al lado del Parque 9 de Julio, si tuviera vos 40.000 metros para hacer estacionamientos, galerías comerciales, etcétera, etcétera. Lo mismo hacen acá. Anker es esa cueva que manejan los dos, y los dos están procesados, pero no por esto, están procesados. Caputo porque omitió lo que se llamó el Paradise Piper, que demostró que tenía dos sociedades, una en Bahamas y otra en Panamá, que no había declarado. Bueno, y él dijo que era socio indirecto. Aparecía como el que manejaba la cuenta, era él, con el nombre de él, el documento de él, y él dijo que era socio indirecto. Le fue a decir a la Comisión Investigadora del Congreso de la Nación que no lo había omitido porque era socio indirecto. Por supuesto, la justicia no le creyó y lo acusó, pero la justicia en primera instancia. Después, la Corte lo sobreseyó. Y en el caso de Bausili, recién ahora pudieron nombrarlo presidente del Banco Central. Era seguro que iba a ir con Caputo. Esto era como la ley de gravedad, se sabía que iba a ser ahí, que iba a ser así. No podían nombrarlo porque recién la semana pasada la Corte, en realidad la Cámara de Casación, el juez Irurzun, lo sobreseyó de una causa en la que había acusado el fiscal, ese patriota que fue el fiscal Delgado, que lo había acusado porque había recibido, cuando era funcionario del Deutsche Bank, había recibido acciones que supuestamente eran como premio de su gestión cuando había trabajado en el Deutsche Bank, y él era el subsecretario, después secretario de Finanzas, y cuando colocaban deuda lo colocaban a través del Deutsche Bank. Y ahí lo que le dice el fiscal Delgado, y el juez Casanelo lo tomó como cierto, que él, por la ley de ética pública, durante 3 años se tendría que haber inhibido de operar con el Deutsche Bank. Y sin embargo no lo hizo. Lo sobreselló ahora la justicia argentina. No sé qué argumento apóstol, pero lo sobreselló para que sea presidente del Banco Central. Y el tercer hombre es Joaquín Cotani, que fue secretario de Finanzas de Cavallo. Los tres hoy viven en Manhattan. Los tres. O sea que los tres tienen que dejar la cuna financiera y son serviles a BlackRock, quieren terminar en BlackRock. Los tres vienen a trabajar para BlackRock, a hacer una tarea que le va a llevar unos días o meses, no más, no es que va a ser el ministro de Economía siempre. Viene con un fin específico que es transformar las LELIQ y los demás pases pasivos y Notaliq y los demás encajes remunerados del Banco Central, que suman 24 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial de hoy serían equivalentes a 60.000 millones de dólares, es en pesos, 24 billones de pesos, equivalente a 60.000 millones de dólares, para transformarlo en activos, en bonos, y tomar deuda afuera, a obligar al Estado Nacional a tomar deuda afuera para garantizar que los que tienen plazo fijo puedan comprar dólares, eso sí, a un dólar 800, 900 pesos, como dijimos hoy, el mes que viene. A esto viene, y a esto está. Y del lado de la administración, son todos empleados o ex empleados del Grupo Ornequian, empezando por el jefe de gabinete, Nicolás Pose, que es director de Aeropuerto 2000 y está en uso de licencia. Claro. O sea, sigue trabajando para Ornequian, está en uso de licencia y va a ser el jefe de gabinete. Teóricamente es el jefe de ministros, sería el primer ministro en un país europeo. Claro. Bueno, el jefe de gabinete es Nicolás Pose. Después lo tenés a Guillermo Franco como ministro del Interior, otro hombre del Grupo Ornequian, que inclusive fue representante de la Argentina ante el BID y dejó de serlo en septiembre de este año para pasar a trabajar para Milei. Le había puesto a Ornequian, le había pedido a Alberto Fernández que lo pusiera, y Alberto Fernández, servil con el poder económico como fue todo su gobierno, lo hizo. Después lo tenés a Guillermo Ferraro, que fue durante 13 años director de una consultora anglo-norteamericana, se llama KPMG, que fue la que auditaba a Vicentín con firma de él, diciendo que los balances reflejaban el fiel movimiento de la empresa, y por eso otro fiscal, en este caso
un fiscal que se llama Carlos Moreno Rosario, le allanó las oficinas de KPMG de Rosario y de Buenos Aires por la connivencia, por haber declarado que los balances no presentaban ningún problema y que reflejaban la situación de la empresa, y el 4 de diciembre del 2019 la empresa se presentó en estrés financiero y dejó de pagar y ahora está en quiebra. Bueno, este hombre, ¿por qué estaba ahí? Porque este hombre fue, como auditor de KPMG, también fue auditor del Grupo América, del Grupo América, y ahí trabajó para ellos, porque es un especialista en cash flow, en flujo de fondos, en la parte financiera de las licitaciones, y fue el que le preparaba la parte financiera. KPMG, con la firma de él, le preparaba para las licitaciones públicas de Urnequian, caso Chigüiro, caso que iban a hacer un ferrocarril transoceánico. Toda esta, la parte financiera, la parte de los costos financieros, el cash flow, el flujo de fondos, se lo preparó siempre un equipo dirigido por Guillermo Ferraro, por eso lo nombran ahora superministro, ministro de Infraestructura. Y van a tratar de copiar el modelo chileno de participación pública-privada. Después, en la parte administrativa, en esto que estamos hablando de la ley de reforma administrativa del Estado, pone dos hombres que participaron en esa ley, el que lo dirigía era Roberto Dromi. Las leyes de reforma administrativa y de emergencia económica son fundamentales porque son las leyes madres que permitieron las privatizaciones y que van a permitir, por ejemplo, bloquear los plazos fijos, congelar los salarios. La ley de emergencia económica y la ley de reforma administrativa tuvo un padre que fue Roberto Dromi y dos secuaces, dos empleados de él, que ahora tienen cargos relevantes. Dromi está muy viejo, si no Dromi seguramente estaría ahí. Dos cargos relevantes en la conducción de mi ley. Uno es, como siempre, el inefable Rodolfo Barra. Rodolfo Barra va a ser el jefe de los abogados del Estado Nacional, el Procurador General del Tesoro. Y otro es Armando Guiber, que seguramente va a ser el secretario de Obra Pública, porque él se encargó de... Estos dos hombres trabajaron con Dromi en toda la reforma administrativa del Estado y en todas las privatizaciones de la época de Menem. Y por último, el abogado Cunio Libarona, que es abogado de la familia Urnequian hace más de 30 años, y que lo defendió, por ejemplo, al mismo Eduardo Urnequian, que es la cabeza de ese grupo, en el famoso juicio de los cuadernos por coima en la concesión de obras públicas. Abogado de la época de Menem también, de Emir Yoma y de toda esa banda de los 90, ¿no? Exactamente. Ahí comenzó su vuelo de zorzal, diría el tango. Ahí comenzó su vuelo de zorzal. Pero Mariano Cunio Libarona, es hace 30 años abogado en su consultoría, en su estudio de abogado. El principal cliente es el Grupo América, que es el Grupo Urnequian. Horacio, está muy bueno el repaso que hiciste de los distintos funcionarios que ya están confirmados que van a formar parte del gobierno de Javier Milei. Lo mencionaste a Francos. Francos dijo en los últimos días que un dólar razonable es a 650 pesos o una cosa así. Yo te quería hacer esta consulta. ¿Hay una posibilidad de que sea un bluff, digamos, el shock que promete Milei? Porque también dijo que iba a cerrar el Banco Central y que iba a dolarizar, y eso parece haber quedado en el olvido, y de hecho pone un tipo de caputo en el Banco Central, que dudo que lo quiera cerrar. Entonces capaz que anuncian un dólar por las nubes y termina quedando en 650 y dicen, bueno, al final no fue tan grave. ¿Suena alguna estrategia factible o vos pensás que realmente el tipo va a ir a fondo con el ajuste? Creo que lo que lo puede frenar a Milei es la población. Si no, no hay forma de frenarlo. En el Congreso necesita las dos leyes estas. Así como a Menem el radicalismo en su momento se la concedió, se la dio, le dio esas manos libres. Milei no tiene la fuerza que tiene el peronismo. Menem tenía la mayoría en las dos cámaras. El radicalismo lo que hizo fue apoyarlo, pero no sé si podía obstruirlo. Acá vos tenés fuerzas muy disparejas, pero realmente Milei no tiene número propio, ni aún contando con lo más reaccionario de Juntos por el Cambio. Un tiro con un sector del radicalismo que dijo claramente que Milei no se lo podía votar a Milei, no le va a aprobar estas leyes, no le va a dar las manos libres a este que maneja la motosierra. Infiero que no va a ser tan fácil aprobarlo. Por eso lo que decís vos, con la realidad, una cosa es lo que pretende Milei. Milei repite a un economista que se llamó
Murray Rothbard, que hizo 2 libros, uno se llama Sociedad sin Estado y el otro se llama Ley y Orden. De ahí él copió y plagió, tradujo páginas enteras y las puso como propia en su libro, Sí. y por eso la editorial que publicó los 2 libros de Murray Rothbard lo tiene acusado a Milei por plagio. Bueno, Claro. una cosa es lo que él sueña, lo que él piensa, y otra cosa es lo que va a poder hacer, pese a que se afianzó en 2 grandes grupos, en BlackRock, que es el principal acreedor externo privado de la Argentina, que tiene muchas empresas en Argentina, Pampa Energía, Glencore, bueno, y en el Grupo América. O sea, pese a que tiene un apoyo muy fuerte en lo económico, hay que ver si en lo social y en lo político lo puede convalidar. En el Congreso no tiene el número, sobre todo en el Senado, como para aprobar estas 2 leyes. Él necesita esas 2 leyes marco, por eso puede ser que él quisiera tener el tipo de cambio libre de mercado, porque su sueño es ese. Sí, En claro. su sueño no existe la crisis, no existen los desocupados, no existe la gente que tiene hambre. Repetimos la historia de siempre. Para él el mercado, si vos no, hay una botella de aceite, vos tenés plata para comprarla, bueno, ese mercado, ese aceite se exporta, y si no se puede exportar, se deja de producir. Esa es la linealidad del pensamiento de Murray Rothbard, que se hizo carne en este desequilibrado mental de Milei. El otro hombre murió de esquizofrenia. Claro. Murray Rothbard murió de esquizofrenia, en el Claro. 95 esquizofrenia. Murray Rothbard piensa esto, que es lo que repite Milei. Si ese producto no se vende en el mercado, se exporta. Y si Claro. no se puede exportar, se deja de producir. Entonces, si la botella de aceite no se puede exportar, se deja de producir. Ahora, No yo es puedo importante que en la mesa de los argentinos haya aceite. Eso es totalmente secundario, lo último. O sea, tenemos un presidente que no piensa en la gente, sino que piensa en los productos como bienes de intercambio, nada más. Exactamente. Esa es la apreciación de Murray Rothbard, un desequilibrado mental, terminó muriendo de esquizofrenia. Claro. Mueren por la medicación, le produce degeneramiento de la neurona por la fuerte medicación que toman para calmarlo. Bueno, en este caso, él repite y él cree que ese es el camino. Lo que pasa es que, como dijiste muy bien ustedes, digamos, se tienen que encontrar, primeramente tienen que sacar 2 leyes marco. Esta ley ómnibus quiere fusionar las 2 leyes marco, inclusive una reforma laboral, porque lo adelantó el asesor de él, el hombre que fue el abogado de Videla en la Organización Internacional del Trabajo, Funes de Rioja, que actualmente es el presidente de la Unión Industrial Argentina, Sí. puesto por Techín. Es un abogado laboralista, fue el representante de los abogados laboralistas de la dictadura de Videla en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en los años 1977 a 1980, cuando cesó Videla en sus funciones, él también dejó de ser el representante. Un hombre cercano a Martín Díaz Videla, hoy presidente de la Unión Industrial Argentina, es el asesor en el tema laboral. Seguramente la flexibilidad laboral que pretende, por ejemplo, Cristiano Ratache, que es copiar el sistema de la UOCRA, de la Unión de la Obrera de la Construcción de la República Argentina, de que no hay indemnización, sino que hay un fondo que lo paga el mismo trabajador con su salario. Todos los trabajadores pagamos un fondo y el que queda sin trabajo se puede financiar de ahí. Cuando el fondo se agotó y vos te quedaste sin trabajo, ya te quedaste sin esa reforma. Horacio, ¿en cuánto tiempo, trayéndolo a lo micro, en cuánto tiempo digamos, y de qué magnitud puede ser el golpe económico en los argentinos? Digo, ¿en cuánto tiempo podemos realmente sentir que hemos perdido una buena parte de nuestro poder adquisitivo, que realmente no nos alcanza, que no vamos a poder pagar el alquiler, que no sé si llegamos a la luz? ¿Eso va a pasar en lo inmediato y hasta qué punto, digamos? En diciembre vamos a tener una muestra. El testeo científico se va a hacer, científico-social se va a hacer en este mes de diciembre. Este mes de diciembre vamos a tener una clara muestra hasta dónde pueden ellos y hasta dónde podemos nosotros. La inflación que están calculando en el gobierno es de un 25% mensual para diciembre. Acordate que Milei dijo que en noviembre cerraba con un 15%, 25, 40% dentro de 2 meses. Vos tenés una pérdida adquisitiva de 40%. Recordemos todos que la jubilación, el salario mínimo vital y móvil en diciembre es 156.000 pesos. Y la jubilación mínima es 147.000 pesos. O sea, vos tenés gente que cobra, y el salario mínimo vital y móvil, sabemos que es operativo, muchísima gente por ahí en negro le pagan más, pero en blanco te pagan esa suma, 156.000 pesos, y vas a tener inflación del 40% en 2 meses. 15% en noviembre, lo dijo Milei, no lo digo Claro, yo. sí. 15% en noviembre y 25% en diciembre.
Va a ser más, creo yo que va a ser más todavía. Por eso depende de cómo reacciona la población. Si la población, aún estos tontos que lo votaron, aún estos desequilibrados mentales que lo votaron, que votaron para que sea BlackRock y para que sea el Grupo América y que maneje la economía del país, porque Milei no puede manejar nada, ni un coche puede manejar, no puede manejar absolutamente nada. Milei va a estar ahí como mascarón de prueba, le cayó simpático, lo vendieron bien. El Grupo América trabajó en eso, recordá que el Grupo América es dueño del canal A24, ahí empezó en un programa de Fantino que se llamaba Animales Sueltos. Bueno, ustedes son periodistas, sí. pueden tener un mejor seguimiento que hago yo. Era una figura del espectáculo. Pintoresco, sí. Parecía payasesco incluso. Es payasesco, es payasesco. Sí. Escúchame, en mi caso yo enseño historia del pensamiento económico. Murray Rothbard es como una cosa muy marginal. O sea, cuando vos enseñás a los marginalistas, enseñás a la escuela austríaca, enseñás a Von Mises, a Friedrich Hayek, a realmente importante. Él es un margen del margen. Claro. Bueno, sin embargo, de ahí se agarra alienado, se agarra de ahí y el pueblo argentino va a sufrir, porque esa es la idea que tiene él. Se produce para el mercado. Si el mercado no tiene plata para comprar, no es un problema de él. Si el hambre sin dinero no existe. O sea, vos podés tener hambre, y si no apareces en el mercado para comprar, ¿cómo vas a tener hambre si hay pan? Sí, pero no entra en la cabeza de él, en la cabeza de su enfermedad, no entra que la gente no tiene plata para comprar el pan. El pan está, se produce, bueno, que se porte. Y si no se puede portar, se deja de producir. ¿Y la gente qué hace? No sé, se recicla, el mercado va a decidir. Esto, lamentablemente, lo que nos espera. Bueno, ojalá, Horacio, que el panorama se vaya esclareciendo, que los argentinos suframos lo menos posible. Vamos a seguir en contacto con vos semana a semana, seguramente con Ana de por medio. Nosotros siempre estamos atentos a tus análisis que la verdad nos ponen bastante más claro todo el panorama. Por ahora bastante desalentador, pero bueno, como decís, estará en nosotros, en la población, ojalá que nuestros representantes en el Congreso, en ir poniéndole un freno a la locura, ¿no? Que me parece que de eso se trata, y de poder también sobrevivir de la mejor manera. Hemos pasado varias crisis y al fin y al cabo siempre mal que mal nos terminamos levantando, ¿no? En el medio se paga con gente con hambre, con gente que la pasa realmente mal. Ojalá que sea lo más leve posible para todos. Gracias, Horacio, un gustazo haber hablado con vos. Muchísimas gracias a ustedes dos, a la tucumana, y saludos a esa diosa Diana, irreemplazable. Usted lo hace muy bien, eficientemente, pero ella tiene esa gracia que no tiene nada. No, y por supuesto, no la vamos a tener nunca nosotros. La semana que viene seguramente ya el contacto será con ella. Un buen fin de, Horacio, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. El gran Horacio Dobel. Qué tipazo, Horacio. Qué tipo, qué hombre. La verdad que cómo sabe de estos temas que la verdad nos esclarecen un montón de cosas. Me hace seña el corte desesperadamente Luca Bay. Me imagino que es que algo está pasando. Sí, no, sí, gravísimo, me imagino, ¿no? Sí. Para que desesperadamente van a decir. Corte, señores. El gran Joaquín Rostán está del otro lado. Lo presentamos de paso. Capo. Mande el primer temita de la mañana.